Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues muy contentos de poder, dentro de este Congreso Despierta Ya, de Rescatando el Amor, esta fundación que nació del espíritu laico para servir a Dios y a los demás en la evangelización integral de la persona humana y de su dignidad. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo al padre Carlos Francisco Vera Soto, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Y nuestro anhelo es hablar de Conchita Cabrera de Armida. Me gustaría introducirles al padre Carlos Francisco Vera Soto, quien nos va a hablar sobre Conchita Cabrera desde este punto de vista de Despierta Ya, de esa laica, entregada, comprometida, en unas circunstancias muy peculiares. Ya les dirá el padre Vera. Pero quiero introducirlo a ustedes para que sepan que él nació en la ciudad de Santiago de Querétaro el 30 de noviembre de 1953. Estudió bachillerato de artes plásticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se licenció en química de alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro en el año de 1977. Entró a la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo en el año de 1980. Estudió la teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y se ordenó sacerdote en 1989. Estudió un diplomado en activística por el Archivo Secreto del Vaticano en 1989. Se licenció en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1990. Se doctoró en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en noviembre de 2003 y ha sido profesor de Historia Eclesiástica del Seminario de Tabasco y párroco de las Santas Margaritas en Córdoba, España. Miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica desde el año 2002 e investigador y coordinador del Centro de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz, la de Conchita Cabrera de Armida, fundadora en 2004 a 2019. Es investigador invitado de la Pontificia Universidad de México, profesor invitado de la Facultad de Maestría en Historia Eclesiástica de la misma universidad y ha publicado varios libros de historia y de espiritualidad y ha escrito artículos para diversos periódicos y revistas de España, Italia y de México. Desde octubre de 2019 vive en Costa Rica y desde ahí lo estamos escuchando. Padre, me da una alegría grandísima tenerlo con nosotros, Padre Vera. Lo escuchamos, estamos ansiosos de que nos hable de Conchita Cabrera de Armida, a quien amamos, a quien seguimos y a quien también consideramos una madre espiritual de los mexicanos. Así que lo escuchamos, Padre Vera. Pues agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder hablar de algo que también, pues como dices tú, Ceci, amamos y vamos en el corazón y que tenemos la seguridad que el conocimiento de esta persona y su obra entusiasmará a muchos. Bueno, lo primero que yo subrayaría es que es todavía poco común que una mamá con esposo o hijo sea declarada por la Iglesia como un modelo de vida cristiana, porque eso es la santidad, es una posibilidad de ser como. Ella es un modelo. Y Conchita, pues es un ejemplo cercano a nosotros, porque nos permite conocer la obra de Dios en una persona que acoge con plenitud y docilidad la voluntad del Padre en su vida, se deja moldear por Jesús, el Verbo encarnado, se deja guiar por el Espíritu Santo. Y su vida, pues como toda vida, está llena de anécdotas, sucesos, situaciones, comenzando por el tiempo histórico que le tocó vivir. Nuestro país tiene una historia, pues, como diríamos, muy accidentada. Creo que todas las historias son así, pero cuando es la nuestra, nos damos cuenta que ella recorre unos tiempos tremendos desde la intervención francesa, el Segundo Imperio, el triunfo de los liberales con la presidencia de Benito Juárez, luego el gobierno radical de Lerdo de Tejada, el porfiriato larguísimo de 33 años, la Revolución Mexicana y los gobiernos que emanaron de ella, ¿verdad? Desde Madero, Carranza, Obregón, Calles, que fueron como la base del México moderno, pero lleno de accidentes, especialmente en la relación Estado-Iglesia. Un tiempo agitado, yo diría casi una continua línea roja de violencia, de inseguridad, de asesinatos. ¿Qué podríamos decir? Parece que no hemos podido salir de eso.
Bueno, en este contexto difícil, floreció su vida. Para estudiar la vida de Conchita, pues creo que como en todos los historiadores hacemos siempre, dividimos en periodos, en experiencias. Vamos a ver rápidamente, porque en media hora decir una vida tan rica y tan fecunda, pues yo subrayaría su experiencia familiar primero, luego una experiencia de Dios, lo que una persona puede experimentar en relación con su creador, con su Salvador, y luego también su experiencia de apostolado. Quizá estas serían como las tres cosas que Conchita nos puede aportar a todos como miembros de la iglesia. Bueno, Conchita, como hemos dicho, bueno, no hemos dicho, es una mujer que nació en San Luis Potosí en 1862, de una familia de hacendados muy rica, tenía una posición muy desahogada, y ella pues era la séptima de 2 hermanos. Sus padres, que eran dueños de varias haciendas, también esto se ha estudiado por qué tenían tantas haciendas. Bueno, pues ahí uno de los antepasados de Conchita hereda los bienes de un virrey, del virrey Calleja, y van a tener un montonal de haciendas. Entonces ellos pudieron hacer la vida entre el campo y la ciudad. Entonces también eso va a marcar la espiritualidad de Conchita. Diríamos que ella también tiene este perfil ecológico, porque un gran amor a la naturaleza, pero pues siempre hacían la vida entre el campo y la ciudad. Y sus padres, ella describe, tiene páginas hermosas para describir a sus padres, pero a mí me interesa decir algo que también nos puede ayudar a los papás en la educación de los hijos. Ella describe a sus papás como personas que no les gustaban los melindres. Esta palabra que ya no se usa, melindres, es un melindroso, es un chinchoso que no le gusta esto, que no le gusta lo otro. El papá amaba la vida del campo, trepó a Conchita a caballo cuando tenía 6 años, la dejó sola, el caballo la tiró, pero el papá, sin dar importancia a sus lágrimas, cogió un vaso de agua, le dio un abracito a la niña y le dijo, no pasa nada, y la volvió a subir al caballo. Tenía 6 años. Entonces, lo que pasa es que esta mujer, desde pequeña la enseñan a vencer el miedo. Es un detalle de muchas cosas que hay. También nos cuenta que sus papás pues, fueron excelentes cristianos, muy caritativos, con los peones de las haciendas, buscaban hacer el bien de muchas maneras. Clara es una mujer ejemplar, la madre de Concha, porque ella les enseña el mundo del dolor, lleva a sus hijos a ver cómo pueden curar un enfermo, a ver cómo le pueden dar algún alivio, los enseña a no tener asco a los enfermos, ni miedo a la muerte. Y Clara tuvo mucho cuidado en educar el corazón. Ella, Conchita escribe, en corregirme, en humillarme, en hacerme amar la pobreza. Era una mujer riquísima, de una posición social muy alta, pero tenía estos valores. Y ahí son las cosas que vamos rescatando. Los padres de hoy trabajan siempre porque sus niños sean los primeros en el mundo. Aquí estos papás les enseñan el valor de la humildad, el valor de donarse a sí mismos, el valor de decir que no son únicos. Bueno, nos cuenta también ella que en las rodillas de su madre aprendió a amar a María, a tener devoción, a rezar, a recurrir a ella en todas sus necesidades. Los Cabrera Arias oraban juntos, rezaban en familia. Yo pregunto, ¿los hijos de hoy ven a sus papás orar? ¿Ven cómo se ora? Porque eso también se aprenda. Entonces Conchita tuvo esta escuela. Ella también tenía sus preferencias, amaba el campo, los paseos, los caballos, disfrutaba de la naturaleza, pero también era una niña muy traviesa y revoltosa, ¿no? Ella dice que como estaba entre puros hombres, le gustaba jugar cosas de hombres y pues era una niña inquietísima, muy normal, me enojaba con mis hermanos, escribe, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, me cogía el dulce o la fruta.
En fin, dice ella, fatal en temporadas. Luego me componía. Pero vemos ahí esos datos de normalidad, que hay una gran sensibilidad hacia la naturaleza, una gran sensibilidad hacia Dios, pero también una normalidad en su comportamiento. Yo creo que en la experiencia familiar de Conchita podemos destacar el cuidado de los padres por educar. Ella escribe, nunca nos dejaba mi madre en la ociosidad, remendar y coser cuanto hay dulces, adornos de repostería. Lo mismo el cuidado de los demás, además de humillarnos mucho y no dejarnos levantar la vanidad, el modales y eso no se diga. Entonces ustedes piensen que una persona que tiene un nivel social y económico muy alto, cuando no es educada, se siente como la última Coca-Cola del universo. Y entonces Conchita fue educada para ocupar un lugar nunca por encima de los demás. Yo destacaría eso. Luego Conchita, cuando tenía 13 años, pues era una niña, en un baile va a conocer al que va a ser su marido, Francisco Armida, era un joven nacido en Monterrey, pues tal cual no pertenecía al mismo círculo social, pero fue invitado por unos hermanos de Conchita, en un baile, al tercer baile que la conoce, le habla de amores, y el muchacho le dice, mire señorita, si usted no me quiere, voy a ser infeliz toda mi vida. Pancho tenía 17 años, Conchita se extrañó mucho de aquello, pero era una mujer muy sensible al dolor de los demás. Entonces le dijo, no, no, joven, no, no, no sufra por eso, yo para que usted no sufra lo voy a querer. Y entonces hicieron un noviazgo, ahora nos da risa, claro, porque son los tiempos, pero hicieron un noviazgo que va a durar 9 años, en donde Conchita, pues curiosamente los padres la apoyaron, digo curiosamente porque Pancho no era lo que hubieran podido soñar para ella, porque estaba en una postura privilegiada socialmente hablando, pero ella sostuvo su fidelidad a Pancho, no obstante que la buscaron muchos más pretendientes. Algunos iban a pedir su mano, hasta el gobernador, que era un joven soltero, le interesó la señorita Cabrera, y como quien dice, la buscó y buscaron a los papás, y Conchita siempre respondía, yo quiero a mi novio, porque aunque no sea rico, lo prefiero porque es bueno. Entonces ella, siendo una adolescente, se fija no en lo físico, porque hasta eso ni era nada, así como muy agraciado Panchito, pues él iba un ojo y todo, ¿no? Ni tenía su posición social, Conchita era guapa, ni tenía su poder económico, pero se fija en el corazón del novio y no se equivocó. Pancho era un hombre bueno, con sus defectos, pero especialmente. Entonces, Conchita, con la bendición de sus padres y Francisco, se unen en matrimonio en 1884, un 8 de noviembre, pues llegan muy enamorados estos dos jóvenes. Él tenía 25 años y ella casi 22, pero Conchita tenía una pues especial predilección por el amor a Dios, se puede decir, entre todo lo que ella amaba, pues amaba apasionadamente a Dios y le decía, yo no sé amarte bien, quiero casarme, que me des muchos hijos para que ellos te amen por mí. Ella sentía que como que su amor no llenaba las aspiraciones de su corazón y le pedía a Dios muchos hijos, porque su ilusión era ver a Dios amado. Pues ahí se ve una persona que tiene un corazón misionero, ¿verdad? Que desea agregar al amor de Dios a más. Y pues era una chamaca. Y desde luego que este matrimonio, pues le abre a ella la posibilidad de otras cosas y no se equivocó a elegir este muchacho. Ella va a escribir, fue tan bueno, porque ella le pide en el día del matrimonio dos cosas que le dé. Que la deje comulgar cada día, porque tenía un gran amor a la Eucaristía, y que no sea celoso. Y luego dice, bueno, lo primero me lo cumplió muy bien, lo segundo le costó un poco de trabajo.
Hay unos ejemplos muy bonitos en la relación de ellos. Y ella escribe: "Fue tan bueno Pancho que años más adelante se quedaba con los niños mientras yo volvía de la iglesia y aún en su última enfermedad me preguntaba si yo ya había ido a comulgar. Si no, vete, vete a comulgar". Conchita y Pancho vivieron una vida matrimonial feliz, llena de amor y alegría, pero también de penas económicas. Tuvieron que enfrentar la muerte de su hijo, juntos, la muerte de su hijo Carlos, que tenía 6 años y que les destrozó el corazón, pero con amor y paciencia pudieron superar esa pena. Yo digo, ¿cuántos matrimonios? La muerte de un hijo, que siempre es algo terrible, pues en lugar de unirlos, los desune. Ellos caminaron juntos y Conchita siempre le agradeció a Pancho el haber sido tan caballeroso y tan educado con ella. 11 años después de casados, emigran a la Ciudad de México, vivían en, como dije, ya en San Luis, porque Pancho amaba tanto a su esposa que le quería dar el gusto de que ella pudiera vivir cerca de su mamá, porque Clara, su suegra, se había ido a vivir a la Ciudad de México, también su otra hermana Clara vivía en la Ciudad de México, y su director espiritual. Entonces, arregla todo Pancho para buscar un trabajo en la Ciudad de México y se van allí a, a la Ciudad de México. Bueno, hay un punto ahí después del matrimonio en donde es interesante en Conchita que ella se da cuenta que tiene todo lo que había deseado en su vida. Tiene un marido, tiene una casa muy bonita que le habían regalado los papás y le habían amueblado todo. Tiene el amor de la gente que la rodea, empezando por el de su esposo. Empieza a tener hijos, pero siente como que, como que le falta algo, como que desea algo más. Y entonces ella empieza una búsqueda de Dios tremenda. Digo, tremenda en el sentido de que es una pasión y que no se da por vencida en nada. Bueno, ese dato hay que guardarlo. Conchita siente que tiene todas las felicidades de la tierra, así lo dice, y se pregunta, ¿y esto es todo? Yo quiero más. Entonces es una mujer que no se conforma. Bueno, Conchita pues se abre a la vida con Pancho y tener hijos es tener mucho amor y compañía, pero es también tener muchas penas, enfermedades, responsabilidades y dolores. Por los que venimos de familias grandes nos damos cuenta que no es lo mismo 1 o 2 hijos que 9 o 10. Conchita estuvo cercana a su marido y a sus hijos. Siempre quería lo mejor para ellos. Y eso fue lo que escribió. Yo ambiciono para todos mis hijos una corona, no de oro, sino inmortal. Yo deseo un trono, pero no del mundo. Cuánto anhelo su felicidad. Ahora está muy de moda hablar, ay, la felicidad, tu realización, pero, pero ¿en qué clave, no? Y dice Conchita, ¿y cuánto daría por alcanzárselas? La verdadera, está hablando de la felicidad, solo se encuentra en la conciencia pura, en la paz del corazón, en el sacrificio oculto por puro amor. Entonces, miren, Conchita es una mujer de trascendencia. Desde joven, ella entiende que todo es bello, que es hermoso, pero que es pasajero, que el mundo tiene un sentido y lo va inculcando en sus hijos. Ella dice, así amo a mis hijos. O sea, yo quiero para ellos la felicidad, pero la felicidad eterna. Conchita tuvo que enfrentar en su experiencia familiar, pues, penas muy grandes, como por ejemplo, ya mencioné la muerte de su hijo Carlos, también la muerte de su esposo en 1901, ya en la Ciudad de México, cuando tenían 17 años de casados. Pancho, pues, estaba en la plenitud, tenía 42, me parece, y contrajo una enfermedad mortal, tifo, que se lo llevó en 9 días. Conchita quedó viuda con 8 hijos.
Hay que pensar que, pues, aquellos tiempos no eran estos tiempos. ¿Qué hace una mujer que no tenía ninguna preparación académica, que no sabía nada de la vida en cuanto a manejar dinero para cumplir la responsabilidad de ser padre y madre? Bueno, su experiencia fue tremenda. El hijo mayor, Francisco, no cumplía los 16 años, pero ella supo conducir. Aquí no podemos hablar de todo lo que hizo. Conchita se metió hasta apoyar la empresa de los hijos, se metió en, pues, en lo que todo laico está envuelto, en las responsabilidades. Y luego ella, ya estando en la Ciudad de México, y pues Pancho muere en 1901, va a sufrir una pérdida muy dolorosa después de la muerte del, del marido. Se le va a ahogar un hijo en una fuente y va a ser una cosa tremenda para él. Bueno, desde luego que la falta de Pancho a Conchita le hace tener ese papel distinto, ¿no? Pero supo guiar a sus hijos con firmeza y a la vez con dulzura. Se apoyó en muchos aspectos en el hijo mayor, Francisco, quien maduró con gran rapidez y con el apoyo económico de la madre. Yo no sé bien las finanzas de Concha cómo estarían, pero tenía una partecita muy chiquita de la grandísima herencia de los Cabrera, una partecita muy chiquita, y el marido al final de su vida le empezó a ir bien y se ve que pudo ahorrar algo. Entonces, con ese poquito capital, apoya una empresa de la familia, que es una historia muy bonita de superación del hijo mayor de Concha, que se va a Nueva York sin saber inglés y hace que los empresarios de Smith Corona y Olivetti le den la distribución. A de 17 años que no hablaba ni papa de inglés, que le den la distribución de las máquinas de escribir, y todo eso lo apoya Conchita. Se vienen a México y entonces fundan la Casa Armida, que sostuvo a toda la familia, en la que andando los años trabajaron también los otros hermanos, Ignacio y Salvador. Bueno, los hijos de Conchita pues dan un testimonio de la mamá, de una mujer alegre, para nada, para nada una señora devota, de cara agria. No, le gustaba tocar el piano, les hacía la posada, la fiesta del cumpleaños, tenía un perro, los regañaba, pues como una mamá normal, como una mamá normal. Pero pues ella dice también, ¿verdad?, de su experiencia familiar: necesito la energía de un padre y la dulzura de una madre a la vez, y esto en práctica y en cada momento, pues es difícil. Ella es muy lista porque con ese talento natural y ese sentido común, se da cuenta que para poder ser agente de beneficio para sus hijos, les estudia el carácter y las inclinaciones de cada uno, ¿eh? Y ella escribe: estoy a ratos cansada, agobiada, adolorida, enferma, y sin embargo, tengo que hacerme toda para todos. Qué bonito concepto del ser cristiano. Si una madre ama a sus hijos, pero pues, hay mamás que prefieren su comodidad, con todo respeto. Entonces, ese es un ejemplo de lo que un cristiano puede realizar en su vida cuando de verdad ama. Porque Conchita pensaba que lo más grande que una mujer podía tener en su vida era la experiencia de la maternidad, y así lo dijo: el amor más puro y más grande que existe después del amor de Dios es el amor materno. Porque el amor materno, pues, ustedes las que son mamás lo saben, ¿verdad? Sobre todo se subraya la incondicionalidad y el desinterés. La madre ama sin condición. Bueno, entonces Conchita fue formada desde su vida familiar y desde su experiencia íntima en lo que sería su vocación personal en la iglesia, ser madre. Es bonito ver cómo, pues, un santo de hoy tiene esas características tan femeninas, porque nomás madres las mujeres, pero a la vez tan fuertes y tan contundentes
para iluminar el camino de la iglesia. Bueno, ahora voy a decir algo rápido de la experiencia de Dios, que es una cosa central en Conchita, pero está enmarcada en su experiencia familiar. Vamos a decir que no se da una sin la otra. Bueno, el ambiente familiar y el cuidado de los padres y todo lo que rodea a una persona, pues es determinante para el destino, desde luego. Pero también observamos que las personas, por ejemplo, 2 hermanos que tienen el mismo contexto, la misma educación, pues uno puede ser un pillo y el otro puede ser un santo. También eso lo podemos ver en las experiencias que podemos hacer, digamos, sociológicas y psicológicas. Pero yo creo que en Conchita hay una determinación también personal, que es la parte que que nos puede iluminar a nosotros. Ella cuenta en sus escritos que desde niña recurrió a Dios. Es decir, no hay una inducción de afuera. Ella quiso recurrir a Dios. Sentía un fuerte instinto que la conducía a él, aunque nadie le hablaba de cómo hacer para responder a ese impulso. Dice que en sus penas de niñas y alegrías a menudo se escondía para platicar con los ángeles, ella cuenta, con la Santísima Virgen, con Dios le tenía mucho respeto, pero hay una inclinación, pues, a esa búsqueda de lo trascendente, pero también que ella apoya. Yo digo, creo que esto todo lo llevamos en el corazón. Desde niños podemos, pero lo interesante aquí es cómo ella va secundando esta inspiración y también va a contar que de chica, pues aquí ya empiezan las especialidades de doña Concha Cabrera, pero también las tenemos que decir porque pues las vivió. Ella cuenta que desde niña, pues que tenía esa inclinación, una vez tuvo una visión o un sueño, no sabe qué es, pero que la marcó, ¿sí? Que se le aparece Jesús con una túnica morada, estaba Jesús sentada en el suelo, entonces llega la niña, era una niña de 7, 8 años, y entonces se sienta con el Jesús aquel de la túnica morada, y entonces ella se reclina y pone su cabeza, Jesús pone la cabeza en las faldas de Concha y ella empieza a jugar con su cabellera, dice. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, también hay en la experiencia de esta madre de familia, de esta mujer, pues experiencias místicas, pero que ella puede haber dicho, pues un sueño. Sin embargo, Conchita dice que aquella experiencia jamás la pudo olvidar y la recordará una y otra vez conmovida. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran sensibilidad a la presencia divina en su propia vida. Y a esas experiencias, pues se une también el deseo de ella de una vida de oración. Y no solamente eso, sino una marcada inclinación a mortificarse voluntariamente. No lo sabe ella por qué. Yo creo que nunca se preguntó por qué hago esto. ¿De dónde puede venir a una niña esto? Nadie nace con el deseo de sacrificarse por otros. Aunque en algunas personas exista una inclinación a la generosidad y la entrega, esa conducta es aprendida y pide al menos un paradigma o modelo o patrón para desarrollarse. Yo he pensado mucho en esto porque son los puntos difíciles. Yo digo, Conchita era una mujer extremadamente sensible. Entonces ella leyó por influjo del tío sacerdote Luis Gonzaga Arias, muchas veces leyó la vida de los santos. Y ahí le leían los martirios, las penitencias. Entonces esto impactó en ella. ¿Eh? Ella dice que apenas aprendió a leer, lo primero que hizo fue irse a la biblioteca del tío, coger la vida de los santos y leerla. Bueno, esto le pasó igual a Santa Teresa. Luego a veces nos admiramos, pero la vida de los santos está sembrada de esto, ¿de qué? De una sensibilidad extrema, ¿eh? Y de una fuerza que lleva hacia la pasión de Cristo, porque en el fondo es esto. Concha va a centrar toda su vida en la pasión de Cristo, que es la máxima expresión del amor. Bueno,
Entonces ella aprendió de aquellos hombres y mujeres que habían sacrificado su vida por Dios y los quiso imitar. Bueno, bueno, lo que hemos ido descrito, pues Conchita va a ir madurando toda esta experiencia de Dios y luego ella va a centrar sobre todo su amor a la Eucaristía. Ella cuenta que ese amor le vino desde su primera comunión. Mi amor desde entonces a la Sagrada Eucaristía iba siempre en creciente y desde entonces tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos hasta que llegando a los 15 o 16 años me dejaron comulgar 4 o 5 veces por semana y después diariamente. Bueno, aquí había que hacer unas explicaciones históricas. La gente no comulgaba a diario nunca, más que en las fiestas. Hasta que vino el Papa Pío X, y por ahí de 1903-1904, da un decreto en donde se acerca la comunión a los niños y la comunión frecuente. Bueno, Conchita ya anhelaba esa comunión. Y entonces iba, ¿y quién daba el permiso? Pues los confesores. Pero Conchita tenía un atractivo especial por la Eucaristía. Por eso le había pedido al marido que la dejara ir a comulgar diario. Entonces, Conchita combinaba amorosamente estas dos realidades, ¿no? Sus deberes de esposa y madre, que no descuidó nunca, y sus deberes de cristiana. Entonces, también hay un ejemplo de lo que es el equilibrio. A ver, cuando yo amo mucho a Dios, no lo descuido. Cuando amo mucho a mi familia, no la descuido. Bueno, vamos a ver. Entonces, la vida de santidad de Conchita, yo le expreso en este, es que ella libremente asume el papel de madre. Desde luego que a mí me faltó mucho que decir, pero lo que puedo decir es que esta experiencia, sobre todo, la, la podemos centrar en que tiene una misión en la iglesia y esa misión es presentar al mundo el sacerdocio de Jesús que salva. Pero no solamente presentarlo, sino invitar a las personas a asociarse a la salvación. Entonces, pues Conchita es una santa mexicana, una mística mexicana que está destinada a darnos mucho juego en el conocimiento, en inducir muchas cosas. Yo, en lo poquitito que pude decir ahorita, sobre todo yo les quisiera decir que se inquietaran por leer cosas de ella, que se inquietaran por ver qué hizo. Impactó la Iglesia mexicana con 5 obras que pues, permanecen, que han tenido mucha profundidad. Entonces, pues sobre todo eso, ¿verdad? Que podamos sentir el deseo de conocer su vida y su obra. Pues muchas gracias, padre Carlos. Apasionante la vida de Conchita y sí, siento que hay mucha tela de dónde cortar. Desgraciadamente el formato que estamos poniendo, pues nos apremian los tiempos. Muchas gracias por su exposición. Al final vamos a hacer un coloquio con ustedes tres Claro. y damos las gracias y de parte de todo rescatando el amor. Gracias. Muchas gracias, es un privilegio para mí compartir con ustedes esto. Bueno, seguimos con nuestro coloquio, que vamos a tener algo muy trascendente sobre Conchita Cabrera de Armida, con 3 grandes conocedores, misioneros del Espíritu Santo, sobre esta beata actualmente, pero santa muy pronto. Estamos seguros que así será. Y me encuentro en este momento con el padre Fernando Torre, que también es misionero del Espíritu Santo. Padre Torre, gracias por estar con nosotros en este congreso de Rescatando el Amor, porque queremos mandar este mensaje a nuestros hermanos y amigos, laicos, consagrados y no consagrados también, de despierta ya. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar nuestro entorno? Entonces, padre Fernando, pues quiero introducirlo. Él actualmente forma parte de la comunidad del Centro de Espiritualidad de la Cruz San José
del Altillo en la Ciudad de México. Es director de la editorial La Cruz. Él ha publicado varios libros sobre Concepción Cabrera de Armida, entre ellos Tu nombre en mi carne, del año 1993, la primera edición, y 2008. Luego Dar a luz a Cristo en 2006 y en 2013. Una mujer casada santa, Concepción Cabrera 2019, en la editorial de La Cruz, donde podemos encontrar todos estos libros. El padre es muy activo en la espiritualidad de Conchita, conocedor profundo de ella, la vive constantemente, ya que sus libros reflejan este conocimiento profundo de Conchita Cabrera de Armida y también el anhelo de darla a conocer a todos los hombres, a todas las personas que quieran acercarse a los misioneros del Espíritu Santo y a la espiritualidad de la cruz. Nos sentimos muy honrados de tenerlo, Padre Fernando Torre, lo escuchamos, queremos que nos nutra con este conocimiento que usted tiene tan vasto y que nos ayudará a valorar a esta beata, próximamente santa, Conchita Cabrera de Armida, que nos dio a luz también a todos los mexicanos. Lo escuchamos, Padre Torre. Gracias, gracias. Pues es un privilegio el estar con ustedes en este día y una gracia para mí el poder compartir pues la experiencia personal de mi encuentro con Concepción Cabrera, Conchita, y con sencillez presento estos puntos, teniendo en cuenta que el padre Carlos Francisco ya ha hablado de algunos de ellos. Es interesante en lo que nos repetimos él y yo, y tal vez el padre Alfredo también, pues pueden ustedes encontrar acentos especiales porque las perspectivas fueron distintas. Yo no sabía lo que él iba a hablar, ni él tampoco, pero en los que nos repetimos, pues simplemente vean cómo son puntos de especial énfasis. Quisiera comenzar con tres afirmaciones que me parecen fundamentales para entenderla. Concepción Cabrera es una mujer enamorada de Dios, apasionada por Jesucristo, diría Pablo también, Jesucristo crucificado. Una mujer tomada por el Espíritu Santo, y ella secundó esta acción del Espíritu Santo. Además, segunda afirmación, es una mujer en la que Dios derrochó sus dones, en la que quiso poner de manifiesto lo que es capaz de hacer en alguien que acoge sus dones y corresponde a ellos. Y la tercera, que la obra que Dios realiza en ella es para hacerla un mejor instrumento que colabore con Jesucristo en la salvación del mundo. La vida de Concepción Cabrera no se entiende sin esta finalidad, la salvación de la humanidad. Su grito, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, precisamente pone clarísima esta expresión. Ya antes había escuchado ella, tu misión es la de salvar almas. Se trata entonces de esto. En esta breve presentación, simplemente enfatizaré dos elementos y una conclusión. Los dos elementos podemos decirlo, la primera es lo que es vocación universal, llamada a ser santa. El segundo sería el matrimonio, su camino de santificación. Y una tercera conclusión, o la conclusión, sería ser madre. La santidad podemos entenderla de diversas maneras. Quisiera simplificar. Una sería transformarnos en Jesucristo. Lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Nos predestinó para reproducir la imagen de su Hijo. Otra manera podría ser la unión con Dios Trinidad como María. De estas dos formas, en la vida de Concepción hay énfasis y de muchas partes aparecen ambas expresiones, pero quisiera insistir en la segunda. La santidad entendida como una unión con Dios Trinidad al modo de la Santísima Virgen. La llamada a la santidad es una gracia que Dios da. Nos ha llamado para ser santos. Desde el Levítico aparece esta fórmula: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. La retomará después el apóstol Pedro. Aparecerá de diversas maneras en los evangelios. En Mateo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. En Lucas, sean misericordiosos como Dios, su Padre, es misericordioso.
A esta llamada a la santidad, Dios pone en el corazón de cada persona, lo diría San Agustín, esta inquietud por encontrarnos con Dios, un anhelo de santidad que el Creador mismo ha puesto en nuestro corazón. No es algo que nosotros producimos, sino es algo que descubrimos en nuestro interior. Y lo descubrimos de diversas maneras, como una cierta hambre de algo más, de una sed de infinito, o deseos de felicidad, o una como atracción a lo que es bueno, a lo que es verdadero, a lo que es bello. Y esto Conchita lo experimenta desde muy pequeña. Hay una frase que me encanta porque revela, ella siendo muy pequeña, lo describe posteriormente en su autobiografía. Dice, oh Dios mío, yo era muy niña y ya mi corazón se lanzaba hacia ti buscándote y dándote gracias por tanta belleza. Lo escribe esto en una narración mucho más amplia sobre su gusto por la naturaleza y el campo. Las montañas le atraían. Mi corazón se lanzaba hacia ti buscándote. Esto es precisamente esta sed de Dios que experimenta ella y que experimentamos todos. Muchas veces nosotros acallamos esta sed. A esto luego corresponde lo que podríamos decir como la evangelización, es decir, el anuncio. Dios te llama a ser santo, Dios te llama a ser santa, tu vocación es la santidad. Y ella lo escucha de diversas maneras, ¿no? Lo escucha en la iglesia, lo escucha por su tío, el padre Luis G. Arias, y de manera particular a esta invitación aparecen después los ejemplos concretos de santidad que ella leía en los libros que le prestaba su tío del año cristiano, las vidas de los santos. Entonces, la llamada a la santidad, pero el ejemplo concreto de los santos estimula a esta persona, a esta mujer, a este anhelo de santidad. Conchita escribe su cuenta de conciencia, son miles de páginas, y ahora con la computadora y los buscadores que existen, ella simplemente busqué ser santa, encontré 125 veces la expresión ser santa, y al menos 48 veces quiero ser santa. Lo dice de muchas otras formas, quiero santidad, pero así fórmula esta así. Y esto es muy claro, este anhelo de santidad en la vida de ella, que luego se traduce en práctica de las virtudes, en oraciones, todo lo que ya conocemos de ella, ¿no? Ahora, este es el grande anhelo de ella, ser santa, ser santa. ¿Y para qué quiere ser santa? Aquí podríamos entender dos finalidades de esta santidad. Primero, dice, quiero ser santa, no de altar, ¿no? No hay en este anhelo de santidad un poco que podría parecernos una cierta vanidad, un narcisismo, yo quiero ser campeona de los cristianos. No, 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 no quiero ser santa de altar. Quiero ser santa para amarte, para amarte. Ya nos decía el padre Carlos, este anhelo, quiero tener muchos hijos para que te amen mejor que yo. Yo no sirvo para eso. Quiero ser santa porque entiendo que siendo santa podré amarte. Y la segunda finalidad de su vida, para ser mejor instrumento para colaborar con Jesucristo en la salvación de la humanidad. Es decir, este es el anhelo de ella, por eso quiere ser santa. Ahora, algo que es fundamental en esto es que el único que santifica es el Espíritu Santo. No es la persona por su esfuerzo, por sus méritos, por su trabajo, que se va santificando. El único que santifica es el Espíritu Santo, pero requiere de nuestra colaboración. Aquí otra vez retomando San Agustín, cambiando tantito, el que te creó sin ti no puede santificarte sin ti. Entonces, pide de parte de la persona y de parte de ella una respuesta a esta, digamos, irrupción de Dios en su propia vida. Y en este aspecto, la acción del Espíritu Santo va fundamentalmente en muchas cosas, pero en inspiraciones. Entonces, una inspiración que el Espíritu Santo nos da y que pide de nosotros una actitud de obediencia. Entonces, digamos, en este sentido, hacer lo que el Espíritu Santo le pide que haga o nos inspira que hagamos nosotros. Y lo segundo, dejarnos conducir y mover por el Espíritu Santo. Hay una frase que es muy bella, déjate hacer.
por el Espíritu Santo. Se trata de que permitirle al Espíritu Santo que realice en nosotros su obra de santificación. Y esta frase, déjate hacer, luego viene completada con otra que nos indica de qué se trata. Déjate hacer y deshacer. Es decir, que Dios haga en ti lo que Él quiere de ti. Incluso le dice, y que a ti te dé lo mismo que yo haga de ti un burro o un serafín. La obra es de Él y no es para la propia complacencia. En este proceso de santificación, simplemente 4 momentos claves en su itinerario espiritual. El primero, el bautismo, de donde arranca todo, en 1862, precisamente a los 2 días de nacida. Y nos vamos tiempo después, cuando ella se graba el monograma, el nombre de Jesús, 1894. Allí tiene este grito, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Ella quería entregar su vida, su persona a Jesús como su dueño y que Él la reconociera por suya. Nos vamos a 1906, la gracia central de su vida, la encarnación mística, y después en 1917, cuando comienza la etapa de lo que se ha llamado de su soledad, en donde imitará de manera particular la vida de la Santísima Virgen después de la ascensión de Jesús. Entonces, y esto lo vivirá hasta su muerte en 1937. Con esto cierro la primera parte, que sería de llamada a la santidad y la respuesta que ella da. Y lo segundo es el matrimonio, su camino de santificación. Es un texto maravilloso porque revela, por una parte, la mentalidad que existía en ese tiempo de ella, y otra, la acción de Dios en este camino personal de Concepción Cabrera. Ella escucha que Jesús le dice: te casaste por mis altos fines, para hacer brillar más mi poder. Te casaste para tu santificación y la de otras almas, para ejemplo de muchas almas que creen incompatible el matrimonio con la santidad, que creen incompatible las obligaciones del matrimonio con la sólida piedad y por otras razones altísimas que me reservo. Te casaste por mis altos fines. Su vocación fue el matrimonio con Francisco Armida. Ya nos contaba el padre Carlos Francisco algunos detalles. Y ellos, como matrimonio, como pareja, vivieron la ayuda recíproca que ya nos hablaba el Génesis, ¿no? Voy a hacerle una ayuda adecuada. Fueron uno para el otro la ayuda adecuada. Y ambos se ayudaron a crecer como personas, ambos crecieron como pareja y también realizaron su vocación cristiana como pareja y como personas. Y esta pareja vivió lo que el concilio ha llamado esta íntima comunidad conyugal de vida y amor. Tuvieron sus dificultades como cualquier matrimonio, pero fueron un matrimonio ejemplar, maravilloso, de veras de darle gracias a Dios, una para el otro, ¿no? Ella vivió 17 años casada, en 1901 fue cuando murió su esposo, y vivió 38 años, ella tenía 38 años cuando enviudó. Tenía 8 hijos, ya había muerto Carlos, nos dijo el padre Carlos Francisco, y también era, pues eso, el mayor con 15 años, pero vivió 36 años viuda. Entonces se trata de esta mujer, cuya vocación es el matrimonio, que vive 17 años de casada y 36 años viuda. Y ella forma una familia, ella con Francisco y con sus hijos, una familia que el concilio también la ha llamado iglesia doméstica, una familia donde Dios está presente, donde Dios no es una práctica del domingo, si acaso, sino una familia que gira precisamente en torno a lo que Dios quiere. Ella tuvo que cuidar junto con su esposo de sus hijos y también educarlos humanamente, educarlos en valores y educarlos cristianamente. Y ella, ya sola, ya viuda, tuvo que acompañar a sus hijos en su propio camino vocacional. 4 de sus hijos, de los 6 hijos que llegaron a la edad adulta, 4 contrajeron matrimonio,
una fue religiosa de la Cruz y uno fue religioso o sacerdote de la Compañía de Jesús. Además, tuvo la pena de ver morir a 4 de sus hijos, y esto, bueno, para las madres, pues obviamente que es una situación dramática, tremenda, ¿no? Y ella vivió, el primero de los hijos todavía vivía Francisco, su esposo, y los otros 3 murieron cuando ella ya era viuda, ¿no? Para Concepción Cabrera, el matrimonio fue su camino de santidad. Y aquí la indicación es que ella nos dice que el matrimonio es un camino recto de santidad, es un camino seguro de santidad. Se trata pues de esta bellísima vocación cristiana que Dios ha dado a algunas personas como su camino propio de santidad. Concluyo con la afirmación que también ya el padre Carlos indicaba. La clave en la vida de Concepción Cabrera, ella la dice en esta frase de 1927. He simplificado mi vida en ser madre. He simplificado mi vida en ser madre. Tristemente, muchos vivimos la vida espiritual complicadísimas, con miles de cosas. Una cosa, simplificar la vida en ser madre. Ella fue madre biológica y esta maternidad biológica la prepara para la maternidad espiritual. Hay una frase que es bellísima, la dice cuando recién muerto su hijo Carlos, pero que vale precisamente para todo su itinerario espiritual. Quien no sea madre no puede comprender esto. Lo decía con respecto a la muerte del hijo, pero también lo puede decir con respecto a la maternidad espiritual. Quien no sea madre difícilmente entenderá esto. ¿Qué entendía San Pablo de los dolores de parto que él habla cuando nunca había tenido un parto, ¿no? Solo quien sea madre puede comprender esto, ¿no? Y esta maternidad biológica, digo, la prepara para la maternidad espiritual, que tiene 2 grandes vertientes. La primera es la maternidad espiritual como fruto de la gracia de la encarnación mística por Jesucristo. Ella experimenta, y así se lo dice el Señor, esta gracia de la maternidad espiritual con respecto a Él. En sus estudios, el director espiritual en turno le decía, no es más que lo que dice Jesús en el Evangelio. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vive esta gracia de la maternidad espiritual con respecto a Jesús. Y como derivación de esta gracia, también una maternidad espiritual con respecto a los demás. En especial de los integrantes, de los sacerdotes ministros en primer lugar, y también de los demás integrantes de las obras de la cruz. Vuelvo con la frase primera que les decía de que la santidad es unión con Dios, Trinidad, como María. Después de que ya, digamos, concluido su obra de santificación, Jesús le dice, o ella escucha que Jesús le dice, te he querido hacer un retrato lejano de María. He querido hacer de ti un retrato de María. Lo que hice en María, lo he hecho contigo. María fue mujer, esposa, madre biológica, madre espiritual y santa. Concepción Cabrera, mujer, esposa, madre biológica, madre espiritual, beata ahora, algún día santa. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Fernando Torres, maravilloso. Cada vez nos meten más a esta vida de Conchita apasionante y es impresionante cómo ese silencio que va haciendo en su vida la va identificando y la va uniendo a Dios. Muchas gracias. Ahorita empezamos con el padre Alfredo Ancona, Ceci, y hacemos un coloquio entre los 3, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias al padre Torre. La verdad es que nos ha iluminado muchísimo sobre esta vocación hacia la santidad que tenemos tenemos todos y debemos tener esa aspiración todos. Está por ahí el padre Alfredo Ancona. Si le pido que por favor esté con nosotros. Bueno, continuamos con nuestra disertación y nuestra reflexión sobre Conchita Cabrera de Armida, beata, pues una santa muy pronto.
Y ahora está con nosotros el padre Alfredo José Ancona Cámara. Él, pues, tiene un currículum extraordinario y se los voy a dar a conocer. Pues el padre Alfredo José Ancona Cámara es misionero del Espíritu Santo y actualmente es el postulador general de los misioneros del Espíritu Santo en Roma. Por ello, está encargado de la causa de Conchita Cabrera de Armida y es el postulador de 11 causas de la familia de la Cruz que están actualmente en Roma. La Beata Concepción Cabrera de Armida y otros 4 venerables, Monseñor Ramón Ibarra, primer arzobispo de Puebla, el padre Félix de Jesús Ruller, su hermano espiritual y fundador también de los misioneros del Espíritu Santo, el padre Moisés Lira, discípulo de ellos, el padre Pablo Guzmán, misioneros todos del Espíritu Santo y fundadores, y los siervos de Dios, Alfonso Pérez, la hermana Ana María Gómez y Marta Kristliev Ibarrola. Además es postulador de Vasco de Quiroga, de la Arquidiócesis de Morelia, del venerable Raimundo Gardón o Jardón de Monterrey y del venerable Agustín Ramírez de San Juan de los Lagos, Jalisco. Antes de ser postulador, fue párroco de la Santa Cruz del Pedregal de la Ciudad de México, capellán del Instituto de Humanidades y Ciencias, el INUMIC, en Tlalpan, y ecónomo provincial de la provincia de México de los misioneros del Espíritu Santo. Padre Alfredo, para mí es un honor tenerlo aquí en nuestra estación, El Mundo Católico, en este congreso de Rescatando el Amor, fundación hecha por laicos, por personas consagradas a Dios, que anhelamos esta búsqueda y queremos conquistar esta santidad. Padre, lo dejo para que usted nos hable de Conchita Cabrera de Armida. Un placer. Cuando el padre Fernando exponía, dice que Conchita no quería ser santa de altar, pero normalmente todos los que tenemos algún fundador queremos que lleguen a ser santos de altar, y es algo que en Roma les preocupa mucho porque hay tantísimas causas, sobre todo de fundadores y fundadoras, y esto es algo que les da pues mucho trabajo en Roma. Y yo creo que todos queremos que aquellos que fueron importantes en la vida pues lleguen a los altares. Nos damos cuenta que las causas mexicanas han sido bastante difíciles para que lleguen a los altares porque no teníamos esa tradición como tienen algunos países europeos, que desde hace siglos están acostumbrados y saben cómo hacerle para que alguien llegue a la santidad. Llama la atención que cuando el Papa Juan Pablo II vino a México y al ver pues toda la multitud de gente católica cristiana que estaba en torno a él, preguntó ¿cuántos santos tiene México? Y le contestaron, nada más tenemos uno, santidad, que era San Felipe de Jesús, y como sabemos, él llega a los altares, pero por otro camino que no tenía que ver nada a México, a través del martirio en Japón, los franciscanos que llevaron la causa en otras partes. Esto nos hace pensar que ha sido muy difícil el camino de la santidad para los mexicanos porque no teníamos, no sabíamos ni el proceso ni la experiencia de hacer esto. Y aunque la causa de Conchita comenzó pues, hace mucho tiempo, desde el 25 de marzo del año de 1954, en ese entonces el procedimiento era de acuerdo al derecho canónico del año de 1917, que era pues muy diverso a lo que actualmente se hace. Por eso este proceso comenzó pues, en México, como era en aquella época, pero para que llegara a Roma. En aquel tiempo, pues todo el estudio de un proceso se hacía prácticamente en Roma, después de que se recolectaba toda la información pues, en México. Por eso el proceso de Conchita llegó a Roma hasta el año de 1959. Algo que fue también importante fue el estudio de los escritos de Conchita. En aquella época no se hacía el estudio como es actualmente en el lugar donde muere el siervo de Dios,
sino que también se hicieron pues, en Roma. Y Conchita sabemos que escribió muchísimo. Por eso llevó más de 16 años estos estudios. Se presentaron 46 obras editadas y 158 volúmenes de manuscritos no editados. Por eso el estudio que comenzó en el año de 1958 terminó hasta en febrero del año de 1974. Esto nos da idea del proceso pues, complicado que fue, sobre todo, pues, esta parte de los estudios. Con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él escribió la Constitución Divinus Perfectionis, Magister. Esto en enero de 1983. Y esto cambia todos los procesos que hasta ese momento habían. Y esto implicó que ahora el proceso comenzara en la diócesis. Y por eso el proceso de Conchita pues comenzó de nuevo en México. Esto pues no sé si atrasó, pero hubo que comenzar de nuevo este proceso. Y esto hizo que la cosa fuera un poco diferente y también pues lenta en el sentido de que hubo que recomenzar en México. En aquella época, cuando se comienza en el año de 1992 el proceso, llega después de hacerse a Roma, pero tuvo que esperar varios años para que pudiera ser de alguna manera estudiada por los censores teólogos que estudiaron y aprobaron la positio, y hasta el 19 de octubre del año de 1999 fue el Congreso Ordinario de los Cardenales y Obispos que pudieron reconocer la heroicidad de las virtudes de Conchita, y hasta diciembre del año de 1999 el Papa San Juan Pablo II la declaró venerable. Como podemos ver, fueron muchos años desde que se introdujo la causa hasta que fue declarada venerable. Este momento de la venerabilidad de Conchita fue algo muy importante porque fue cuando ya se aprobó la heroicidad de sus virtudes. Para este proceso la estudian un equipo de 9 teólogos que dan sus votos. De estos 9, 5 tienen que dar positivos para que siga el proceso. Y luego en un congreso de los cardenales y obispos, que son alrededor de 22, lo aprueban para presentarle al Papa y ya el Papa da la declaración de venerable. Nos damos cuenta que pasaron también muchos años para que tuviéramos un milagro que fuera también aprobado. Cuando se dan los milagros, hay que de alguna manera demostrar, y esto con la ayuda de médicos, de que es una curación médicamente inexplicable. De hecho, tratamos de no decir ni siquiera milagro, decimos presunto milagro, pero mejor decimos hay que ver si hay una curación inexplicable. Desde luego, hay que tener también testigos de que hayan invocado a Conchita como a la única que se invocó, se convocó, se pidió para que haga esta curación, este presunto milagro, como le llamamos. Y todo esto necesita de testigos que puedan demostrar esto. El caso del milagro, del presunto milagro de Conchita, que la llevó a la beatificación, se llevó a cabo en Monterrey y el proceso se abrió. El presunto milagro fue en el año de 2008 y hasta el año del 2011, el 11 de marzo, se abrió el proceso en Monterrey y se concluyó en mayo del año de 2015. O sea, el mismo proceso diocesano fue también algo largo. En Monterrey nunca se había llevado un proceso de un milagro y esto de alguna manera
pues fue a un ritmo pues diferente, un poco largo comparado con otros procesos que pueden ser en pocos días o en meses, y aquí nos llevó pues años. Se llevó el proceso a Roma, se comenzó a estudiar con la apertura que fue en junio del año de 2015, y el decreto de validez se dio hasta el año de 2016, el 15 de abril. Después de esto ya se hizo el sumarium de este presunto milagro, que se entregó a la Congregación de los Santos, que primero fue estudiado por 2 médicos. El proceso del estudio pues es muy delicado, complicado. Yo diría, hay que buscar siempre la verdad de esto para luego presentárselo al Papa. Entonces, primero se le presenta a 2 médicos que lo estudian. Estos 2 médicos dan su voto. Si al menos uno es positivo, entonces este proceso se le da a otros 5 médicos que también lo estudian. Ya que se tiene el resultado de los 7 médicos, se reúnen en un congreso y dan su voto. Si 5 de esos 7 votos son positivos, entonces continúa el estudio y ahora se le da a los teólogos, que van a ver lo que dijeron los médicos, pero además ellos sobre todo van a estudiar que la intercesión, la petición a Conchita haya sido realmente única y que esté clara esta intercesión a Conchita para que Dios actúe en el presunto milagro. Si lo ven así, dan el voto positivo, son 6 teólogos que estudian esto, y entonces pasa todo el estudio, la posición juntamente con el voto de los teólogos, pasa a la reunión ordinaria de cardenales y obispos, que son, como les dije, alrededor de 22, y ya dan su voto para que sea presentado el Papa, y ya el Papa pues hace la declaración. En el caso de Conchita fue el 23 de noviembre del año de 2017 este estudio, y luego el 1 de marzo lo estudiaron por parte de los cardenales, y el Papa da el decreto del milagro el 8 de junio del año del 2018. Por eso la beatificación fue el 4 de mayo del año de 2019, que el Santo Padre Francisco envió al eminentísimo cardenal al Angelo Becciu, que es ahora el prefecto de la Congregación de los Santos, vino a México, y en la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo la beatificación. Después de la beatificación necesitamos un nuevo milagro para la canonización. Gracias a Dios hemos recibido pues, en este tiempo muchos milagros. He documentado al menos unos 16 milagros que se les han atribuido, o presuntos milagros que se le han atribuido a Conchita. Nada más nos sirve uno de esos 16 que ha llegado a la documentación, y con un equipo pues, de médicos los estudiamos, los discernimos. Ya hemos descartado algunos que vemos que no hay elementos como poder presentarlos a Roma, y ahora, gracias a Dios, hemos visto que hay uno que podría ser pues, este milagro. Estamos ahorita en ese estudio para poder presentarlo a la Congregación de los Santos, que nos indicará algún médico para que nos dé primero una opinión previa. Si nos dice que hay posibilidades, pues ya se abriría pues, el proceso del estudio diocesano de ese presunto milagro. Como nos damos cuenta, cuando el Papa declara que algo es un milagro, es un estudio que realmente ha sido muy serio. Es una declaración que el Papa pues hace que puede ser infalible, por eso no se puede equivocar. Y para todo esto, pues la ayuda viene de todo el proceso de estudio que se hace.
Veamos. Más o menos esto es el proceso que se hace y que se ha hecho también en Conchita. Y pues estamos contentos de que se haya llegado a la beatificación, pero ahora tenemos que hacer el siguiente paso. Es muy importante para que cualquier causa siga adelante, pues que se promueva y se pidan milagros. Sabemos que hay muchas causas que se quedan en venerables, que se quedan en beatos, y nosotros pues quisiéramos seguir adelante. Una charla que dio el predicador del Papa, que la dio basada en Conchita, él dijo que con todo lo que escribió y con toda la sabiduría que el Señor a través de Conchita pues hizo que escribiera, podríamos llegar hasta que fuera doctora de la Iglesia. Es algo que anhelamos, que deseamos, pero bueno, para comenzar con ese siguiente paso, primero tiene que ser canonizada para que podamos seguir con lo demás. Pues más o menos lo que he dicho es el proceso que seguimos en Conchita, y es el proceso que se sigue para cualquier causa de las que ahora estoy también llevando en Roma, para que sigan adelante. Con mucha gratitud al Señor que me puso en este tiempo a trabajar en esto, pues hemos ya logrado en Conchita que llegue a la beatificación, pero todavía hay camino que recorrer en este proceso. Agradezco y le pido al Señor que pronto Conchita llegue a los altares, a la canonización, y es el camino que hasta ahora hemos seguido. Bueno, ahora sí entramos a nuestro coloquio con estas tres personalidades, con estos tres sacerdotes, misioneros del Espíritu Santo, enamorados de la espiritualidad de la cruz. Los tenemos a ellos para poder entender este llamado a la santidad, y me voy a dirigir para que cada uno de ellos me conteste. El padre Carlos Francisco Torre, el padre Vera, el padre Ancona. Y pues la pregunta que les voy a hacer es la siguiente: ¿qué fue lo que encendió en ustedes esa chispa de la búsqueda de la santidad dentro de la espiritualidad de la cruz, en el conocimiento de Conchita Cabrera de Armida y del padre Félix de Jesús Ruller? ¿Qué fue lo que detonó en ustedes esa búsqueda? Porque creo que los que nos escuchan, al escucharlos a ustedes, se van a sentir como asociados a ese llamado. Los escucho. Pues yo creo que para mí fue muy importante haber tenido dos hermanos de mi padre que eran misioneros del Espíritu Santo, para conocer esta espiritualidad y las figuras del padre Félix y de Conchita. En mi familia, pues desde siempre vi fotos del padre Félix, fotos de Conchita, la cruz del apostolado. Y ya cuando a mí me llegó mi tiempo de hacer mi discernimiento y entrar, creo que desde el noviciado me interesó mucho conocer la experiencia mística y espiritual de Conchita. Y pues al meterme en los escritos, a mí me pareció que era algo que valía la pena profundizar, porque, no sé, parece algo raro decirlo, pero de esos escritos emanan algo que engancha. Y desde luego, yo ahora lo comprendo, pues es que es toda la experiencia de la vida de una persona que responde con fidelidad al plan de Dios en su vida, y eso me interesó muchísimo en Conchita y en el padre Félix, en los dos, cada uno desde su ángulo, y cómo Dios une esas vidas. Entonces yo siempre quise, en mi formación, dedicar algún tiempo a la profundización, y Dios me lo concedió, y yo estoy muy agradecido con eso de poder conocer, pues más o menos, la vida de estos dos gigantes de la fe. Padre Torre, ¿qué nos diría al respecto? Sí, la pregunta tenía como tres partes. La primera, como esta percepción de esta llamada a la santidad. Bueno, primero, pues afirmar que es gracia de Dios. Yo así puedo decir, como que el anhelo de santidad no lo percibí cuando pequeño, pero sí sentía un atractivo hacia Dios y hacia las cosas de Dios
que me parece que corresponde a la misma, este anhelo de santidad, ¿no? Una búsqueda de Dios, una búsqueda de todo esto, ¿no? De detalle mínimo, pero a partir de, yo creo que de cuarto, quinto de primaria, ya iba yo por mí mismo a misa todos los días. Yo vivía en San Luis Potosí, el colegio estaba en San Miguelito, iba a misa a la compañía. Entonces, bueno, hay una experiencia de un Dios que se hace presente en mi vida. Y esto está ya luego relacionado con el ambiente familiar. Yo creo que para mí fue fundamental. De manera particular, mi mamá con una piedad muy sencilla, muy agradable, muy cariñosa, y esto también me parecía que era fundamental. Y las dos abuelas me parece que también fueron factores fundamentales en este ambiente de vida cristiana en el que me moví, ¿no? Otro elemento que ya tiene que ver con la espiritualidad de la cruz, que era la segunda pregunta. Yo estudié en el Colegio Motolinía de las Hijas del Espíritu Santo en San Luis Potosí, la parte de la primaria y la primaria. Y en este ambiente, pues era muy notorio, de manera particular, la presencia del padre Félix. Y yo creo que hay dos experiencias o dos datos que para mí los considero pues fruto de estos años, ¿no? Un primero sería como una devoción espontánea, natural a la Santísima Virgen. Para nosotros la frase con ella todo, sin ella nada del padre Félix tiene un cariz como festivo, porque así empezaba el recreo. O sea, cuando salíamos al recreo estábamos todos serios y entonces con ella todo, decía la maestra, la madre, y el grito era sin ella nada y a jugar, ¿no? Entonces, bueno, y esta devoción para mí fue muy interesante como experimentarlo, o más que tiempo después, como lo que repasando mi vida, pude detectar ahí claramente que esta devoción así espontánea a la Santísima Virgen, para mí fue como una herencia, un regalo de Dios por medio de las hijas del Espíritu Santo. Y otro que para mí fue también muy importante ya en el proceso vocacional fue la valoración y el aprecio por el sacerdote ministro. Yo recuerdo que semana tras semana iba algún sacerdote, celebraba la Eucaristía, nos hablaban, ese contacto cercano y directo precisamente por eso, ¿no? Y entonces había esta conciencia de la vocación, digamos, de la vida espiritual y la relación con el sacerdote ministro. Termino la primaria y entro a la secundaria con los misioneros del Espíritu Santo, en lo que entonces era la escuela apostólica. Yo no estuve de interno, externo, y ahí factores importantes fueron el testimonio de algunos misioneros, en particular algunos, pero bueno, hubo uno que luego, tiempo después, lo formulé así: si ser sacerdote misionero del Espíritu Santo es ser como él, yo quiero eso, ¿no? Sería mi expresión. Y ya luego en la congregación, ya dentro del noviciado, en la formación de la congregación, pues el contacto con los escritos de Conchita y del padre Félix, pues que fueron nutriendo mi vida espiritual y lo siguen haciendo hasta hoy. Padre Ancona, ¿qué nos diría? Mi experiencia es algo también similar como el padre Fernando ha hablado. Yo atribuyo la vocación a lo que recibí en la familia. Fue mi primera escuela de fe y también, sobre todo, el testimonio de mi papá. Desde muy pequeño comencé a ir a misa todos los días. Antes de ir a la secundaria, primero iba a misa y luego iba a la escuela. Y eso fue un hábito de toda la vida posterior. Yo estuve también muchos años, toda la vida estudiantil, desde preprimaria hasta tercero de preparatoria, con los hermanos maristas. Ellos me influyeron también muchísimo en este deseo de la vida religiosa. Yo desde pequeño decía, si me consagro a Dios, pero quiero ser sacerdote. Ellos eran solo religiosos. Tenía también pues muy clara pues esta vocación sacerdotal desde pequeño. Lógicamente uno pues de pequeño va pensando en eso. Cuando llega un poco la hora de la decisión, siempre le entra a uno el miedito de seguir esta vocación, y comencé a estudiar la carrera, y ya estando en la carrera
en la Ciudad de México conocí más profundamente a los misioneros del Espíritu Santo, porque tenía yo un primo hermano que era ya misionero, estaba en el camino de formación, y también otro sacerdote que fueron para mí pues ejemplo de lo que es ser un sacerdote, y eso fue lo que para mí me llamó a esta vocación. Durante la última etapa de mi discernimiento fue cuando también se trasladaron eh, los restos mortales de Conchita al Altillo, y yo iba precisamente al Altillo, y ahí comencé pues a conocer quién era esa mujer que habían llevado ahí los restos, y comenzó el primer contacto ya de una manera pues de conocerla un poquito más, y ya leyendo las primeras biografías de ella, y ya conociendo un poco más que también había el padre Félix, que era el fundador de los misioneros, comencé en este camino de conocimiento. Al ingresar al noviciado, el padre que era maestro de novicios tenía pues un amor muy grande a Conchita y a la Espiritualidad de la Cruz, y ahí comencé a conocer, yo sin saber lo que ahora me toca hacer. Me encargó también de la difusión, de repartir estampas, medallas, todo de Conchita. Y veo que ahí fue también un camino espiritual que me fue preparando el Señor para conocerla más y para hacer ahora el trabajo que hago. Y lo veo en esa perspectiva de que fue toda una preparación. Desde luego que conocer a Conchita y su espiritualidad me ayudó sobre todo a entender el misterio de la cruz. Me doy cuenta que es una parte inherente al hombre el sufrir de una u otra manera. Y esta espiritualidad para mí fue darle una respuesta a esta necesidad que tenemos de entender por qué la cruz, por qué el sufrimiento, por qué estamos sufriendo. Y en Conchita, en lo que ella escribe y en lo que vivió juntamente con el padre Félix, voy descubriendo pues una respuesta que a las personas que le conocen esta espiritualidad les ayuda a entender lo que pues, estamos viviendo, y le da pues, una respuesta muy clara a esta realidad que vivimos. Pues es lo que puedo decir de este llamado, de esta vocación a esta espiritualidad. Padres, un honor tenerlos y preguntarles lo siguiente. ¿Qué le dirían a los laicos o las personas que tienen este llamado, esta vocación que puede ser sacerdotal o religiosa, para animarlos en el despierta ya? Hemos tenido una pandemia o una enfermedad mundial, vamos a llamarle así, que nos ha paralizado, que nos ha cambiado nuestra perspectiva, que nos ha llevado a sufrir a la muerte de familiares y amigos, que nos ha dejado económicamente con una problemática muy severa, familiar muy severa. ¿Qué le dirían a estos laicos que quieren despertar y que están en a veces se sienten incapaces de poder lograr no solamente la búsqueda, sino la santidad, porque están envueltos en algunas problemáticas como son matrimonios que no han celebrado, es decir, solamente casados por lo civil, otros casados en segundas nupcias, otros envueltos en adicciones, otros con ignorancia y sin conocimiento de nuestra fe. ¿Qué les dirían a los que nos van a ver y que nos están viendo? ¿Cómo esa chispa del despierta ya? Los escucho. En el mismo orden. Okay. Sí, pues yo creo que, bueno, el mensaje de la espiritualidad de la cruz, no solamente de Conchita, sino complexivamente el mensaje de la espiritualidad de la cruz, tiene una gran actualidad porque nos ayuda a comprender ese misterio del sufrimiento humano. Creo que la espiritualidad de la cruz se centra en la contemplación del misterio del Verbo encarnado que entrega la vida. Y pues es un caminar. Yo creo que no es tan fácil un discurso cuando se está sufriendo,
cuando hay pobreza, cuando hay marginación. Sin embargo, todos los cristianos tenemos pues esa tarea, pienso yo, que es el encargo de Jesús, de ir y anunciar la buena nueva. En ese sentido, la espiritualidad y Conchita se vuelve una palabra para la iglesia de hoy y pienso que más actual que nunca. El ejemplo de una mujer que vivió unas vicisitudes históricas tremendas, como puede ser, pues ella vivió la pandemia de la influencia española, que costó al mundo 50 millones de vidas. Y Concha vivió eso. Entonces, y ya, escribe oraciones, pero sobre todo pienso que es la decisión consciente de ir entregando la vida en cada cosa. Yo me convenzo cada vez más, la santidad es quererla. El padre Fernando mencionó muchas veces que ahí lo que ella decía, quiero ser santa, bueno, es una decisión. No es tanto que sea algo como que Dios lo da y luego es algo mágico. No, es un compromiso. Entonces qué bonito, ¿cómo dijeron que se llama esto? Es el amor que despierta, que se reconstruye, que, que busca, que no se cansa, que tiene el deseo de fecundar a la iglesia. Eso que son los grandes ejemplos de Conchita y el padre Félix. Cuando viene la persecución religiosa, ellos toman una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Y dicen, no, la decisión es adelante. Y vamos a ir adelante en lo que venga. A hacer el trabajo, a pedir a nuestro Señor, pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Creo que es un ejemplo muy actual. Y la espiritualidad impulsa la vida de la iglesia en ese sentido. Ese compromiso de la salvación no nos tiene que engarrotar, sino que nos tiene que ayudar a lanzarnos. Cada uno de nosotros es un agente. Pues ojalá, yo digo que los ejemplos de estos maravillosos mujer y hombre, especialmente de Conchita que estamos hablando, que ojalá nos impulse a todos a de veras a querer la santidad, con pasión. Pues es lo que yo pudiera decir ahora. Padre Torre. Sí, lo primero yo creo que es fundamental entender que ser laico es una vocación completa en la iglesia y es un camino de santidad. Dentro de la vocación laical está el matrimonio, pero no es exclusivo. Entonces, entenderlo así, ¿no? El laico es un miembro a pleno derecho de la iglesia y por lo mismo llamado a la santidad, igual que los ministros ordenados, igual que la vida consagrada. Dos cosas que ya dije, no las repito: el contemplar a Jesucristo y Jesucristo crucificado como modelo de seguimiento, y también la docilidad al Espíritu Santo. Dos cosas que quiero enfatizar. La primera, dentro de nuestro bautismo, la participación en el sacerdocio de Jesucristo. Laico, laica, eres sacerdote con Cristo sacerdote. Tienes una misión de acercar la salvación de Jesucristo a la humanidad allí donde estás. Tú eres sacerdote que pone en contacto a Dios con la humanidad. Dios quiere acercarse a cada persona. Necesita de ti para hacerlo. Entonces, que lo puedas realizar. Y en este contexto de llamada a la santidad, Conchita tiene una frase que es maravillosa. Se la dice a su hija Teresa de María en una carta, hablando de la santidad. Comienza cada día como si fuera el primero. A veces vivimos arrastrando lastres del pasado o los méritos de... No. Comienza hoy tu camino de santidad. En esto San Pablo es el que nos da la palabra, digamos, de la Biblia. Olvido lo que está atrás y me lanzo a lo que está delante, corriendo hacia la meta a la cual Dios me llama en Cristo Jesús. Y en el contexto de la pandemia, yo quisiera hacer una especie de evolución de nuestra oración. Nuestra oración muchas veces es que yo no me contagie, y si me contagié, que me cure o que se curen mis amigos, mis familiares.
Yo quisiera un siguiente paso es pedirle al Espíritu Santo cómo aprovechar al máximo esta experiencia de sufrimiento de tantas personas y de incertidumbre, de soledad, de tristeza, de dolor de cada uno de nosotros. Cómo sacarle el mayor provecho, que esa sea nuestra oración. Y además, bueno, hay que pedir por los enfermos, por los que han fallecido, por los que están queriendo encontrar la vacuna, por las médicos y enfermeras que están arriesgando su vida por nosotros, pero también hacer otra petición directa, la que hace San Pablo a Jesucristo. ¿Qué quieres que haga? Porque Jesucristo quiere actuar por medio de nosotros en favor del mundo en este momento de pandemia. La respuesta habrá que escucharla cada quien. Padre Ancona. En estos días viví la experiencia de la muerte de un cuñado muy cercano pues a mí. Mi hermana está viviendo ahora el duelo, mis sobrinos, y esto me ha hecho pensar cómo la cruz que el mundo vive de diversas maneras se puede vivir o lamentándose o quejándose, reclamándole a Dios, que a veces lo hacemos injustamente, pero creo que es una oportunidad que Dios está dando a la humanidad, como el Papa ha expresado en el libro que acabo de escribir y que hemos oído en sus discursos en estos días, los miércoles, en las audiencias, en la que nos invita a que salgamos adelante, que vivamos con este sentido que el Padre Fernando decía de la cruz, una cruz que tiene que ser fecunda cuando se ofrece, cuando se vive al modo cristiano. Por eso creo que toda cruz, como ahorita vive la humanidad, en todos aspectos, como se han señalado, de la salud, en el económico, en la convivencia a veces extrema de muchas familias que están sufriendo también porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, la falta de escuela, en los niños que extrañan a sus compañeros, que quieren verlos. Hay una cruz que invade la humanidad de muchas maneras en este momento. O la vivimos al modo, digamos, pagano, humano, o lo vivimos al modo cristiano y de fe, que es darle un sentido salvífico a esta cruz que el Señor nos ha dado y esperar la resurrección, la esperanza de saber que esto es solo un momento, pero que viene algo mejor. Yo creo que es la manera como todos tenemos que vivirla, de tal manera que no nos apachurremos, no nos deprimamos, sino al contrario, digamos, es un momento, es una prueba que Dios nos está permitiendo vivir, pero lo que viene será mejor. Y esta, pues, es la Pascua que vivimos nosotros, que tenemos que hacer la vida en este tiempo, en estos momentos. Por eso el momento cristiano, yo digo, de vivirlo, pues es vivir la pasión, la muerte, porque hay luego resurrección y que nos da la esperanza de que así tenemos que vivirla. Yo les invitaría a que así la viviéramos y que ofreciéramos todo este momento tan duro que vive la humanidad y que las familias personalmente nos ha tocado vivirla, pero que tenemos que darle un sentido salvífico. Pues, creo que ha sido riquísimo el poder compartir con ustedes algo tan profundo como es esta espiritualidad de la cruz en Conchita Cabrera de Armida. Como una mujer es una laica, una esposa, una madre, es capaz de engendrar algo tan grande por su oración, su penitencia, su sacrificio y su entrega a Dios. Engendrar sacerdotes, engendrar vocaciones religiosas, engendrar laicos como nosotros que amamos la espiritualidad de la cruz y que nos marcó en nuestra vida, y que la frase del padre Félix, con María todo, sin ella nada,
es una frase que a muchísimos de nosotros nos marcó en la niñez, incluyéndome a mí. Entonces, pues la verdad es que es una gran alegría poder llevar a Conchita Cabrera como ese ejemplo para que sepamos que frente a la adversidad sí es posible, una gran esperanza. Frente a la ausencia de ayuda, sí es posible. Frente a una cuestión social gravísima que ella vivía, sí fue posible. Frente a una ausencia de su esposo, sí fue posible. Frente a tener 9 hijos y que se le murieran 4 de ellos, sí fue posible. Sí es posible dejar esta huella trascendente y sí es posible lograr esta felicidad en la tierra, este paraíso en la tierra que es la cruz. Así como el gozo es en el cielo, en el paraíso, aquí nuestro paraíso es la cruz. Y si nosotros lo entendemos, si nosotros lo abrazamos con amor y nos unimos a Jesucristo, tendremos una vida trascendente. Tendremos ese encuentro fecundo como lo tuvo Conchita y Félix de Jesús Ruller. ¿Quieren ustedes agregar algo? ¿Quieren agregar algo para terminar, cada uno de ustedes? Se quedaron pensativos. No, yo diría que el gran mensaje en esos momentos, como creo recoger, pues es un mensaje de esperanza. Es un proyectarnos hacia algo mejor, es el deseo de que la salvación se da aquí y ahora con estos medios y que todo lo que estamos viviendo contribuye a crear una sociedad mejor. Y pienso que las armas nos las da, bueno, nos ayuda la espiritualidad de la cruz, los ejemplos de estos grandes santos que vivieron su realidad como solía decir Conchita, con el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Entonces, pues eso nos ayuda, nos da esperanza, nos llena de ilusión, nos hace ver que pues estas no son las últimas palabras, sino que es nuestro camino. Y no, muy agradecido de poder compartir con ustedes. Padre Torre. Gracias. Yo al principio decía que la santidad para Conchita era ser un mejor instrumento en las manos de Dios en favor de la salvación de la humanidad. Yo creo que esto es clave. Lo que quisiera decir es que tú eres un instrumento en las manos de Dios, pero eres un instrumento necesario. O sea, lo que Dios quiere hacer por medio de ti en favor de los demás, solo puede hacerlo por medio de ti. Entonces eres un instrumento necesario. Tu santidad, tu santificación es lo que te capacita, te hace un mejor instrumento. Cuando necesitamos cortar jitomates en la cocina, tomamos el cuchillo filoso. Pues que seas un cuchillo filoso para hacer llegar la obra de Dios en favor de la humanidad, que es la salvación, para que podamos en este mundo vivir más como una sociedad nueva y podamos encontrarnos junto con Jesucristo, los santos en el cielo. Gracias. Padre Ancona. Me doy cuenta que es ahora el tiempo de los laicos. Y la Iglesia quiere pues proponer ejemplos de santidad como es Conchita, precisamente para recordarnos eso, que ahora al laico le toca comprometerse en llevar la fe desde la familia a los demás, el ejemplo, el testimonio. Y es muy necesaria en nuestro tiempo y más en el tiempo que estamos viviendo ahora, en el que pueden llegar a muchísimos medios que están en el mundo y por eso con su testimonio, con su vocación también a la santidad universal, están llamados a llevar este mensaje que Conchita nos trajo y que es tan actual en nuestro mundo ahora. Pues no me resta más que darles las gracias a nombre de esta Fundación Rescatando el Amor, que tiene por objeto la evangelización integral y el desarrollo de la dignidad de la persona. A nombre de Mundo Católico, Televisión, TV, darles las gracias porque para nosotros es un honor y un privilegio hablar de Conchita Cabrera de Armida. Quiero decirles que estudié en una escuela del Espíritu Santo y me atendieron las religiosas del Espíritu Santo y
cuando terminé mis estudios y me quedé enamorada de Conchita por muchas cosas y después en el paso por la vida, y le dije a Conchita, Conchita, es que yo no tengo nada que ver contigo y me siento muy triste de que nunca me hayas hecho caso, porque la verdad siempre te he querido y no me has hecho caso. Y me pasaron 2 eventos. El primero de ellos es que un primo, bueno, un tío primo lejano resultó ser misionero del Espíritu Santo y lo nombraron obispo en Estados Unidos. Y mi papá, en paz descanse, me dijo, ¿quién quiere ir a la ordenación episcopal? Es misionero del Espíritu Santo, Eusebio Elizondo, que es un primo tío abuelo, y yo me quedé. En ese momento sentí que Conchita me decía después, para que veas que sí tienes que ver conmigo. Fui, pude ir, mi papá me pagó todo, estuve ahí, un gran don. Y el segundo, el poder hablar de ella a través de la estación. Me siento honrada de que ella nos escoja a nosotros para transmitir su vida, para hablar de los misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes extraordinarios. No me cansaré de decir que son los sacerdotes maravillosos, con una fuerza del Espíritu Santo increíble. Cada vez que encuentro a alguno, me dice algo que me quedo sobrecogida en mi alma. Les agradezco este encuentro de nuestras almas, este encuentro con todos los que nos van a escuchar. Estoy segura que millones nos escucharán y podrán disfrutar como hemos disfrutado el día de hoy de ustedes tres en este amor a estos santos que podemos ser ahora nosotros, si queremos, si tenemos esa determinación. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado, por su tiempo y sobre todo por este gozo espiritual de saber que estamos a tiempo. Hay mucho que hacer y mucha esperanza para el mundo y para muchos jóvenes, para muchos niños, para muchas personas que están en su mediana edad de encontrarse con Conchita Cabrera y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padres, encantados. Gracias, Fernando, también por hacer esto posible. Y le quiero dar especial gracias a Boris Imas, quien hizo posible esto. Él con toda humildad nos dejó que nosotros, con el contacto que hicieron con ustedes, nos dio la posibilidad de poder contactarlos y poderlo organizar. Y le doy las gracias a Boris porque gracias a él, se dio este encuentro, esta posibilidad que muchos disfrutarán. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Fernando. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta pronto.